Hola a todos. ¿Te ha pasado de perder el control ante tus deseos más básicos? ¿Sientes que a veces los impulsos físicos y las pasiones terminan dominándote en lugar de lo contrario? Si es así, no estás solo. Lidiar con los anhelos corporales ha sido un desafío eterno para los seres humanos. Pero no te preocupes, en este video exploraremos la sabiduría milenaria de los antiguos filósofos estoicos para encontrar un camino hacia el autodominio y la plenitud interior. Ellos nos enseñaron que no se trata de negar o reprimir nuestros deseos naturales, sino más bien de integrarlos de manera sana y equilibrada dentro de una vida virtuosa y de propósito superior. A través de citas y enseñanzas de maestros estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, descubriremos prácticos consejos sobre cómo manejar los placeres físicos con moderación, evitar la esclavitud a las pasiones desmedidas y encontrar la verdadera libertad interior. Así que toma asiento, despeja tu mente de prejuicios y permite que la antigua filosofía estoica te guíe hacia una existencia más plena y realizada. Comenzamos. Primer punto. Los principios fundamentales del estoicismo. El estoicismo fue una de las escuelas de pensamiento más influyentes del mundo antiguo, surgida en Atenas alrededor del año 300 a.C. Sus principios principales incluían vivir de acuerdo con la naturaleza, guiados por la razón más que por las emociones, cultivar la virtud y el autocontrol para alcanzar la tranquilidad mental, y aceptar lo que no podemos cambiar con ecuanimidad. Como expresó Epicteto, no son las cosas mismas las que perturban a los hombres, sino los juicios que hacemos sobre esas cosas. Para los estoicos, la naturaleza era racional y benigna, por lo que vivir de manera natural y virtuosa de acuerdo con el orden cósmico era el camino hacia la eudaimonía, la plenitud y florecer humano. Séneca describió: la naturaleza no nos ha dado un camino duro, nos ha dado principios que el alma humana podrá poner en práctica si una vez se sigue la guía de la naturaleza. Esto implicaba rechazar las pasiones y perturbaciones emocionales extremas y, en su lugar, adoptar una perspectiva calmada, imparcial y moderada. Marco Aurelio sabiamente aconsejó: cuando te sientas arrastrado hacia la intemperancia, pon cuidado en no ser arrastrado más lejos, porque tras satisfacer la intemperancia aún anhelas lo que antes deseabas. Un pilar central era la dicotomía de control, diferenciar entre lo que está bajo nuestro control, juicios, acciones, deseos, y lo que no, cuerpo, propiedades, opiniones ajenas. Epicteto enseñó: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Donde esté el bien y el mal, allí está la libertad. Los estoicos creían que solamente las cosas bajo nuestro control merecen causar perturbación, por lo que debemos prestar cuidadosa atención y ejercer dominio en estos ámbitos. Como dijo Séneca, la razón por sí misma solo es imperfecta e incapaz de ser conducida a su propio objetivo si no practica el dominio de uno mismo. La virtud, más que el placer o la fama, era vista como el único bien verdadero. Marco Aurelio afirmó: ningún placer es un bien ni un mal, lo bueno y lo malo residen solo en la elección y todo depende de la opinión. Vivir de acuerdo con la excelencia ética y hacer lo correcto eran los ideales supremos que conducen a la tranquilidad y autosuficiencia. Las 4 virtudes cardinales eran la sabiduría práctica, la justicia, el valor y la moderación. Epicteto instruía: sobre todo, invoca la ayuda de los dioses y la moderación será fácil para ti. Figuras prominentes enfatizaron que si bien no controlamos circunstancias externas, si nuestra propia mente, perspectiva y reacciones mediante la razón y disciplina. Segundo punto. Los deseos corporales desde una mirada estoica. Si bien los estoicos de la antigüedad no abordaron explícitamente temas como la sexualidad y el placer físico, sus enseñanzas fundamentales ofrecen un marco para tratar estos aspectos naturales de la experiencia humana con moderación y sabiduría. En general, los estoicos reconocían los impulsos y deseos corporales como fenómenos inherentes a la naturaleza humana y al funcionamiento físico. Estos movimientos iniciales o representaciones mentales primarias eran indiferentes, ni buenas ni malas per se. Lo crucial era la actitud y acciones posteriores hacia esos impulsos.
Epicteto enseñaba, si uno se fija solo en la representación misma y es sobrio, reconocerá que la representación es pasajera y no excitará su apetito por desear más. Y Marco Aurelio afirmaba, los movimientos de la mente y los flujos del cuerpo están dentro del mismo poder y obedecen a la misma ley. Es solo una cuestión de usar la razón de acuerdo a la naturaleza. Sobre el impulso sexual específicamente, Epicteto decía, cuando se presente, el hombre sabio no lo reprimirá ni le dará rienda suelta, sino que lo examinará y decidirá racionalmente qué curso de acción tomar. Marco Aurelio aseveraba que debemos separar nuestro juicio de las meras sensaciones y representaciones corporales. Los estoicos habrían visto la masturbación excesiva u obsesiva como una señal de falta de autocontrol, permitiendo que los impulsos gobiernen la mente en lugar de la razón sobria. Como expresó Musonio Rufo, el impulso sexual es como un apetito impetuoso que requiere refrenación y corrección. La meta era dominio sobre los impulsos mediante disciplina personal, no su represión absoluta. No es posible erradicar los impulsos, decía Epicteto, pero es posible tolerarlos y soportarlos cuando no sea posible eliminarlos. Asimismo, verían el mero placer físico como un indiferente en sí mismo que no debe conducir ni a la codicia ni al disgusto moral extremo. Lo importante es no entregarse por completo a las pasiones corporales al punto de distraer de objetivos más valiosos. Séneca advertía, no niego que los placeres deleiten, pero me mantengo en guardia contra los engaños y su adulación, deben usarse fríamente más que amarlos apasionadamente. Y Marco Aurelio señalaba, la capacidad de disfrutar sin pasión desordenada es la característica del hombre maduro. Dentro del estoicismo había diversas perspectivas sobre la sexualidad. Musonio Rufo veía las actividades sexuales, incluso maritales, como bajas y vulgares. En cambio, Hierocles argumentaba que el impulso sexual natural debía encauzarse de manera responsable hacia la procreación. En resumen, la postura estoica parecería ser una de aceptación cuidadosa y moderación de los impulsos sexuales naturales, siempre que se mantengan dentro de límites razonables, se practiquen con dominio personal y no interfieran con la búsqueda de la virtud, la razón y la tranquilidad mental. Tercer punto. Integrar el placer personal en una vida virtuosa. Si bien los estoicos no condenaban los placeres físicos en sí mismos, enfatizaban que estos no debían convertirse en la meta principal de la existencia ni desviar del camino de la virtud. La búsqueda del placer por el placer mismo era vista como una distracción de los objetivos más elevados de la razón, la sabiduría y la excelencia del carácter. Como expresó Séneca, el camino hacia la felicidad no está en doblegarse ante los placeres corporales, sino en dominarlos. Marco Aurelio también aconsejaba, permite que la misma escena del placer te recuerde cuán digno y espléndido es el ser humano cuyo entendimiento no es esclavo de la carne. Los estoicos reconocían que el placer físico es inevitable e incluso puede tener su lugar si se lo mantiene en perspectiva adecuada. Como dijo Musonio Rufo, lo que los estoicos objetan no son los placeres en sí mismos, sino la búsqueda implacable del placer por sí mismo. Séneca ofreció un consejo práctico: el placer, cuando esté presente, atráelo con espíritu dócil, no con una pasión codiciosa, acógelo como un huésped ocasional, no como el señor de la casa. De esta manera, los placeres y satisfacciones corporales podían disfrutarse con sencillez y moderación como accesorio temporal de la vida, pero nunca como su objetivo central. Debían estar subordinados a los propósitos más nobles de actuar con virtud y cultivar la sabiduría interior. Hierocles instruía que los placeres físicos solo eran permisibles cuando conducían a algo bueno, como la procreación; de lo contrario, si el acto es inútil y superfluo, sería contrario a la naturaleza. Marco Aurelio sintetizó: para el hombre formado por la instrucción, su conciencia es su altar, así como su conducta virtuosa es su piadosa ofrenda y sacrificio. Pero los estoicos también reconocieron la dificultad inherente de alcanzar ese equilibrio al lidiar con los anhelos físicos. Como describió Séneca, los placeres muy deseados son como cadenas doradas, cuanto más hermosas son, mayor es la esclavitud que imponen.
Por lo tanto, la práctica del autocontrol, el desprendimiento y la perspicacia eran cruciales para no caer presos de los placeres corporales pasajeros. Epicteto recomendaba: siempre que te sientas turbado por algo, has de someter tu concepto a una nueva prueba y esa perturbación cesará. En última instancia, la posición estoica parecía ser permitir los placeres personales cuando surjan de manera natural y mantenerlos en una posición subordinada, sin dejar que distraigan de los objetivos superiores de la razón, la virtud y el deber. Una vida enfocada en la sabiduría y la excelencia moral era la meta más elevada. Cuarto punto. Cultivar el autocontrol y la autodisciplina. Para los estoicos, la clave para manejar los deseos e impulsos de manera sabia radicaba en cultivar el autocontrol y la autodisciplina a través de la razón. Solo así podía alcanzarse la auténtica libertad y dominio sobre uno mismo. Como enseñó Epicteto, ante todo, debes adquirir principios que puedan permitirte expresar deseos moderados, aplicarte a la virtud y apartarte de todo lo que es indigno. La meta era desarrollar un carácter robusto y virtuoso a prueba de las pasiones desordenadas. Séneca expresó con vehemencia: no puedo llamar bien a nada que no vaya acompañado de la razón, por el contrario, si es perfecta y ha alcanzado su consumación última, es a la vez feliz y perpetua. Los estoicos sostenían que los deseos y afectos eran juicios erróneos que se podían disolver mediante la reflexión, poniendo las cosas en perspectiva racional. Debían ser observados objetivamente sin ser reprimidos ni indulgidos. Marco Aurelio aconsejaba: en la mayoría de los casos, los hombres admiran y se perturban por cosas que no tienen consistencia ni certeza. Debemos separar con la mente misma las cosas que la razón te muestra. Un principio central era concentrarse solo en aquello que uno puede verdaderamente controlar, los propios pensamientos, juicios y acciones. Todo lo demás debe aceptarse con ecuanimidad sin resistencia interna. Como expresó Epicteto: haz lo que la situación requiera y no pienses más en ello. Quinto punto. Encontrar la libertad interior y la paz mental. El objetivo final del estoicismo era alcanzar la libertad interior y la paz mental inquebrantable a través del autodominio y la alineación con los principios de la naturaleza y la razón. Los placeres y deseos corporales pasajeros no debían tener dominio sobre la mente del sabio. Como expresó Séneca, llegarás a ser un hombre verdaderamente libre cuando ni desees ni temas nada. Entonces la fortuna misma se encontrará sometida a ti. Marco Aurelio también enfatizó: nadie tiene poder sobre mí para poder afectar mi mente, con la cual juzgo y elijo. Los estoicos enseñaban que las perturbaciones mentales no se originan en las circunstancias externas, sino en nuestros juicios y reacciones hacia ellas. Por lo tanto, el autocontrol era la clave para la serenidad. Epicteto instruía: las personas no se perturban por las cosas mismas, sino por los juicios que formulan sobre esas cosas. Remueve la causa, que es tu juicio erróneo, y tu inquietud cesará al instante. Al liberarse de los impulsos descontrolados y deseos excesivos, el sabio estoico podía vivir con sencillez, enfocándose en lo verdaderamente importante, el cultivo de la virtud y la excelencia personal. Como describió Musonio Rufo, el hombre libre de pasiones y libre de la esclavitud del placer, está en armonía perfecta consigo mismo y está contento con ser por naturaleza racional. Esta paz interior y autosuficiencia derivaban de vivir una vida íntegra en armonía con la razón y los dictados de la naturaleza universal. Marco Aurelio lo expresó así: vive de acuerdo con la naturaleza, eso basta para la felicidad. En resumen, el propósito del estoicismo no era la supresión total de los deseos o placeres, sino trascenderlos al alcanzar la maestría sobre uno mismo y alinearse con la virtud, el deber y la sabiduría práctica. Solo así podía el individuo liberarse de las cadenas de la pasión desordenada. Conclusión. A través de las enseñanzas de los antiguos estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, hemos explorado una guía milenaria para manejar los deseos e impulsos corporales más básicos con moderación y sabiduría.
Si bien estos filósofos no abordaron directamente temas como la sexualidad, sus principios fundamentales de vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, practicar la virtud y el autocontrol, y aceptar lo que no podemos cambiar, proveen un marco valioso para encontrar un sano equilibrio al lidiar con nuestros anhelos físicos. No se trata de negar o reprimir los placeres corporales, sino integrarlos dentro de una vida superior enfocada en objetivos más elevados como la integridad, la tranquilidad mental y el refinamiento del carácter. Los estoicos recomendaban una cuidadosa autodisciplina para evitar la esclavitud a las pasiones desmedidas. Al alinearnos con la sabiduría práctica de esta filosofía, podemos encontrar la verdadera libertad interior al no permitir que los deseos transitorios nos gobiernen, sino subordinándolos a la guía de la razón y la búsqueda de la virtud. Esperamos que este viaje por la antigua sabiduría estoica les haya dejado algunas reflexiones valiosas. Recuerden, no se trata de negar nuestros impulsos naturales sino integrarlos con moderación en una vida de propósito, equilibrio y excelencia personal. Gracias por acompañarnos.